Fénix Azul les saluda y recuerda que para que YouTube les dé aviso de nuevos videos del canal, luego de suscribirse deben activar la campanilla en opción todos. Igual de importante es comprender que mientras más seamos los que manejemos información, formaremos parte de la masa crítica, por lo que les solicitaremos apoyo compartiendo el mensaje con su círculo de conocidos. Las principales batallas de la historia humana galáctica se libraron en la constelación de Orión, por lo que estas guerras también se conocen como las guerras de Orión. Sin embargo, en nuestra matriz del tiempo universal las guerras comenzaron por territorios en la constelación de Lira, la cuna de Lira. Los Lyran son las razas avanzadas que crearon a los Elohim en Avatar Matrix. Pero pronto las guerras de Lira se extendieron a la constelación de Orión, y se convirtió en una guerra entre mentalidades e ideologías del falso rey de la tiranía con la ideología del servicio a los demás que siguen la ley del uno. En esencia, esta es la semilla de la guerra de conciencias entre el Cristo y el Anticristo. Somos el vuelo del Fénix, compartiendo el vídeo. Mensaje andromedano. Las guerras de Orión. Las principales razas humanoides Lyran Elohim originales estaban comprometidas con la ideología crística de la ley del uno y el servicio a los demás. Los Lyran Elohim estaban supervisando a los sirios para albergar la siembra de la genética de ADN de 12 hebras en el planeta Tara de 5D. Estos grupos involucrados en esta siembra y rehabilitación del ADN se llaman Altos Consejos Lyrano-Sirios. Los grupos opuestos eran mezclas de humanoides patriarcales Melquisedec y razas reptilianas que propagaban el servicio al yo, y los métodos negativos. Estas guerras por el control tiránico y la ideología del servicio al yo, se originaron en las constelaciones de Draco y Orión. El odio genético generado por el grupo Orión, desvió hacia el asesinato violento y la destrucción a expensas de otros, lo que resultó en la propagación del control mental víctima-victimizador en la Tierra. Para comprender plenamente la guerra de Orión, es esencial entender el contexto histórico y filosófico en el que se desarrolló. Este conflicto no es simplemente una batalla entre facciones en el espacio, sino un reflejo de una dualidad conceptual más profunda que permea toda la existencia. La evolución, tanto biológica como espiritual, ha sido un proceso continuo en todo el universo. Sin embargo, a medida que las civilizaciones avanzaban y se expandían, surgieron diferencias en la forma en que buscaban la divinidad, o la comprensión última de la realidad. Algunas razas buscaban la divinidad en el exterior, explorando el cosmos y buscando controlar y manipular la energía y la materia para su beneficio. Otras, en cambio, buscaban la divinidad en su interior, buscando la armonía y la comprensión a través de la introspección y la conexión con el universo. Estas diferencias finalmente llevaron a la formación de dos bandos en la galaxia. Por un lado, estaban aquellos que buscaban la verdad en el exterior, y por otro, aquellos que buscaban en su interior. Esta división no solo marcó el comienzo de la guerra de Orión, sino que también estableció el escenario para el conflicto y la evolución que seguirán. La guerra de Orión, en su esencia, es un conflicto que se extiende más allá de la comprensión tridimensional de la guerra. No es simplemente una batalla entre facciones, sino una lucha entre formas de entender la realidad y la divinidad. Esta guerra cósmica comenzó cuando las diferencias filosóficas entre las razas alcanzaron un punto crítico. Aquellos que buscaban la divinidad en el exterior, explorando el cosmos y manipulando la energía y la materia, se encontraron en conflicto con aquellos que buscaban la divinidad en su interior, a través de la introspección y la conexión con el universo. El portal de Orión, un punto de acceso a otras dimensiones y realidades, se convirtió en el foco de este conflicto. Este portal, es un camino hacia la octava y la novena dimensión, lugares de gran poder y comprensión. Aquellos que controlan el portal de Orión, tienen la capacidad de viajar a través del tiempo y el espacio, y potencialmente, de manipular la realidad misma. La guerra de Orión, por lo tanto, no es solo una lucha por el control del portal, sino también una lucha por la definición de la realidad y la divinidad. Es una guerra que se libra tanto en el exterior, en las estrellas, como en el interior, en la mente y el espíritu de cada ser. Es importante reflexionar sobre esta batalla y su naturaleza.
No es una guerra de bien contra mal, sino una guerra de perspectivas y entendimientos. Cada bando en la guerra de Orión cree que su camino hacia la divinidad es el correcto, y está dispuesto a luchar por él. Esto lleva a una reflexión profunda. ¿Cuál es el camino hacia la divinidad? ¿Buscan en el exterior, en el cosmos y en la energía y la materia que pueden manipular, o buscan en su interior, a través de la introspección y la conexión con el universo? La guerra de Orión, en su esencia, es un conflicto que se extiende más allá de la comprensión tridimensional de la guerra. No es simplemente una batalla entre facciones, sino una lucha entre filosofías y formas de entender la realidad y la divinidad. Esta guerra cósmica comenzó cuando las diferencias filosóficas entre las razas alcanzaron un punto crítico. Aquellos que buscaban la divinidad en el exterior, explorando el cosmos y manipulando la energía y la materia, se encontraron en conflicto con aquellos que buscaban la divinidad en su interior, a través de la introspección y la conexión con el universo. El portal de Orión, un punto de acceso a otras dimensiones y realidades, se convirtió en el foco de este conflicto. Este portal es un camino hacia la octava y la novena dimensión, lugares de gran poder y comprensión. Aquellos que controlan el portal de Orión tienen la capacidad de viajar a través del tiempo y el espacio, y potencialmente, de manipular la realidad misma. Es importante reflexionar sobre esta guerra y su naturaleza. No es una guerra de bien contra mal, sino una guerra de perspectivas y entendimientos. Cada bando en la guerra de Orión cree que su camino hacia la divinidad es el correcto, y está dispuesto a luchar por él. Esto nos lleva a una reflexión profunda. ¿Cuál es el camino hacia la divinidad? ¿Buscan en el exterior, en el cosmos y en la energía y la materia que pueden manipular, o buscan en su interior, a través de la introspección y la conexión con el universo? La guerra de Orión, aunque se desarrolla en las estrellas, tiene un impacto directo y profundo en la humanidad. Somos, en muchos aspectos, un reflejo de este conflicto cósmico, y las repercusiones de esta guerra se pueden ver en nuestra evolución y desarrollo. Primero, es importante entender que la humanidad es una especie de invernadero genético, una mezcla de diversas razas y especies, que han sido sembradas en el planeta a lo largo del tiempo. Este hecho los coloca en una posición única en el conflicto de Orión. Son, en esencia, un experimento, una prueba para ver si las diversas razas y especies pueden coexistir en armonía. La guerra de Orión ha influenciado su evolución de varias maneras. Por un lado, ha impulsado el desarrollo tecnológico y científico, ya que buscan entender y explorar el cosmos. Por otro lado, ha influido en su evolución espiritual, ya que buscan entender su conexión con el universo y la divinidad. Sin embargo, la repercusión más profunda de la guerra de Orión en la humanidad es, quizás, la responsabilidad que se les impone. Como reflejo de este conflicto, tienen la responsabilidad de resolverlo, de encontrar una forma de coexistir en armonía. Esta es su prueba, su desafío. La guerra de Orión les obliga a mirarse a ustedes mismos y a su mundo. Les obliga a enfrentar sus diferencias y a buscar la armonía. Les obliga a buscar la divinidad, tanto en el exterior como en su interior. Y, quizás lo más importante, los obliga a tomar responsabilidad por su lugar en el cosmos. En medio de la guerra de Orión, surge una luz de esperanza: la búsqueda de la armonía. A pesar del conflicto y la división, hay aquellos en la galaxia que buscan un camino hacia la paz y la unidad. La Confederación Galáctica, una alianza de diversas razas y especies, es un ejemplo de este esfuerzo. A pesar de las diferencias filosóficas y culturales, estas razas y especies han unido sus fuerzas en un esfuerzo por construir una realidad más armónica. Su objetivo es demostrar que la coexistencia pacífica es posible, y que la divinidad puede ser encontrada a través de la armonía y la unidad. Esta búsqueda de la armonía tiene implicaciones profundas para la humanidad. Muestra que, a pesar de sus diferencias, pueden encontrar formas de coexistir en paz. Muestra que la divinidad no se encuentra en la dominación o el control, sino en la comprensión y la conexión. Pero quizás lo más importante es que esta búsqueda de la armonía les da esperanza. Les muestra que, a pesar del conflicto y la guerra, hay un camino hacia la armonía. Y da la responsabilidad de buscar ese camino, de encontrar la armonía en su propio mundo y en ustedes mismos. La guerra de Orión puede ser un conflicto cósmico, pero su resolución comienza aquí, en la Tierra, con ustedes. Al buscar la armonía en su propio mundo, pueden enviar un eco a través de las estrellas, mostrando a todas las razas y especies que la armonía es posible. A través de este conflicto, podemos entender mejor nuestra propia existencia, nuestro lugar en el cosmos y nuestra búsqueda de la divinidad.
Pero quizás lo más importante es que la Guerra de Orión nos da una responsabilidad. Nos da la responsabilidad de buscar la armonía, de encontrar la paz en medio del conflicto. Nos da la responsabilidad de demostrar que, a pesar de nuestras diferencias, podemos coexistir en paz. Al final, la Guerra de Orión no es solo un conflicto en las estrellas. Es un reflejo de su propio mundo, de sus propias luchas y conflictos. Y al entender este conflicto, pueden comenzar a entender cómo resolver sus propios problemas. La Guerra de Orión puede ser un conflicto cósmico, pero su resolución comienza aquí, en la Tierra, con ustedes. Al buscar la armonía en su propio mundo, pueden enviar un eco a través de las estrellas, mostrando a todas las razas y especies que la armonía es posible. Por lo tanto, la Guerra de Orión no es solo una historia de conflicto y guerra. Es una historia de esperanza, de búsqueda de la armonía y de responsabilidad. Y es una historia que todos nosotros, como humanidad, debemos entender y aprender. Somos el vuelo del Fénix, hasta siempre. Comparte el mensaje y suscríbete.